comenzar a grabar. ¿Ven mi pantalla y me escuchan? Sí, ingeniera. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, vamos a ver lo que son intercambiadores de calor. Primero definiremos qué es un intercambiador de calor. Se denomina intercambiador de calor a un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos. Un fluido que es el caliente y un fluido que se denomina fluido frío. Ahora, estos fluidos se encuentran separados por una barrera sólida, es decir, no se mezclan, ¿no? Entonces, de esa manera se define lo que es un intercambiador de calor. ¿Dónde se utilizan estos intercambiadores de calor? Existe una variedad de intercambiadores de calor en las industrias, ya sean alimenticias, en cualquier tipo de industria, ¿no? Algunos ejemplos son los calentadores, los frigoríficos, las calderas, los radiadores. Por ejemplo, acá vemos, esta es una cámara fría. Si alguna vez ustedes han ingresado al laboratorio de química, a la parte de reactivos, ahí tenemos una cámara fría, ¿no? Que es como una habitación, pero se mantiene a cierta temperatura, ¿no? A eso me refiero con cámara fría. Ahora, ¿qué tipos de intercambiadores de calor existen? Existe una variedad de intercambiadores de calor. Acá vamos a ver algunos. Intercambiador de tanque enchaquetado. ¿Qué forma tiene? Acá ustedes pueden ver. Por la chaqueta, por toda esta parte de acá, está circulando vapor de agua. Y en el interior puede estar una solución, cualquier tipo de fluido, ¿no? Para calentar. Otro tipo de intercambiador de placas. Acá ustedes pueden ver que este intercambiador está formado por placas y el fluido frío y caliente va circulando entre las placas. Las flechitas que acá podemos ver me muestran la circulación de los fluidos, ¿no? Otro tipo de intercambiador es el de tubo y coraza, que no es más que una coraza, un forro, en otras palabras, e interiormente van a haber varios tubos, ¿no? De esa forma también va a existir el intercambio de calor y son comunes estos tipos de intercambiadores de calor, de tubo y coraza. Intercambiadores de serpentín. En los intercambiadores de serpentín, como podemos observar acá, uno de los fluidos va a circular en forma de serpentín, ¿no? Muchas veces esta estructura permite que haya mayor transferencia de calor entre los dos fluidos, justamente por la forma de serpentín, ¿no? Y los intercambiadores de doble tubo. En los intercambiadores de doble tubo hay dos tipos de diseños, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ¿en qué consiste? Consiste en que interiormente va a circular uno de los fluidos, puede ser el fluido frío o el fluido caliente. Normalmente circula el fluido caliente, ¿no? Y por el exterior, rodeando al fluido frío, va a circular el fluido, el otro fluido, ¿no? Puede ser en corriente paralela o en contracorriente. Entonces son algunos tipos de intercambiadores de calor que acá podemos observar. Ahora, los intercambiadores de doble tubo, estos últimos que les mencionaba, considerando el tipo de flujo, pueden ser intercambiadores de calor a corriente paralela o finalmente intercambiadores de calor a contracorriente. ¿Cuál es la estructura de este tipo de intercambiadores de calor? Veremos primero los que se encuentran en corriente paralela. Lo primero que tengo que identificar es este tipo cilindro para mí representa un intercambiador de calor, ¿ya? Este intercambiador de calor de doble tubo. Interiormente va a circular el fluido caliente y va a pasar de una temperatura T1 y sale con una temperatura T2. El fluido frío va a circular en el mismo sentido, es decir, va a entrar por el lado izquierdo y va a salir por el lado derecho. Pero la simbología que vamos a manejar va a ser minúscula para el fluido frío. T1 entra a T1 y sale a T2, ¿no? Entonces, por esa razón se llama corriente paralela, es decir, ambos fluidos están fluyendo o están transcurriendo por el intercambiador de calor en el mismo sentido, ¿no? Adicionalmente, que es conveniente
remarcar en este tipo de intercambiadores de calor para el diseño. Voy a remarcar el lado izquierdo con 1 y el lado derecho con 2. ¿Por qué? Porque acá me está mostrando la temperatura 1 del fluido caliente y la temperatura 1 del fluido frío. Y en este otro lado, la temperatura 2 del fluido frío y la temperatura 2 del fluido caliente. Por eso estos puntos, ¿no? O líneas de referencia, 1 y 2. Eso en el caso de corriente paralela. ¿Qué pasa cuando la corriente es contraria o contracorriente? Voy a tener, por ejemplo, que el fluido caliente está entrando de izquierda y sale por la derecha. Su simbología T1 y T2 mayúsculas. En cambio, el fluido frío va a circular, pero a la inversa, en contracorriente, como su nombre dice, ¿no? Va a ingresar por el lado derecho y va a salir por el lado izquierdo. ¿Qué simbología voy a utilizar? La minúscula para el fluido frío. Y de la misma manera, hago esta segmentación del punto 1 y del punto 2, que quiere decir que acá el fluido caliente está ingresando con la temperatura T1 mayúscula y el fluido frío está saliendo con la temperatura T1 minúscula. Y acá de forma similar, el fluido frío ingresa con la temperatura sub 2 minúscula y el fluido caliente sale con la temperatura sub 2 mayúscula. Ustedes pueden observar que ya sea en el caso de corriente paralela o contracorriente, en uno los subíndices se mantienen en el lado izquierdo y lo mismo en el lado derecho, lo mismo en contracorriente. T sub 1 y T sub 1, y acá T sub 2 y T sub 2, ¿no? Entonces, ese es un esquema que nos va a ser, un esquema que vamos a manejar y nos va a servir para resolver diferentes problemas. ¿Qué más necesitamos conocer del intercambiador de calor? Si hacemos un balance de energía en el intercambiador de calor, y este es mi balance genérico, pero ¿qué términos voy a considerar o voy a despreciar en otras palabras? Uno, el que tiene que ver con la velocidad. ¿Por qué razón? Porque el intercambiador de calor no tiene diámetros diferentes, es decir, es un solo diámetro. ¿Qué quiere decir? Al tener un solo diámetro, la velocidad no va a cambiar y por lo tanto voy a considerar velocidad, no hay cambio de velocidad, ¿no? Por lo tanto, el delta 1 medio B cuadrado va a ser igual a 0, es decir, lo que tiene que ver con la energía cinética. Este otro término, G por delta H. Si ustedes han observado, nuestro intercambiador de calor ingresa el fluido por la izquierda y sale por la derecha, en el caso del contracorriente y el fluido caliente. Entonces está ubicado de manera horizontal, por lo tanto no hay cambio de altura, no hay variación de altura. Ahora, el sistema, todo el intercambiador de calor no realiza ningún tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo principal o el propósito principal del intercambiador de calor es obviamente lo que tiene referencia con el calor, ¿no? Ahora, no hay acumulación. ¿Por qué no hay acumulación? Porque estoy trabajando en sistema estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades no cambian con el tiempo. Entonces, ¿qué magnitudes me quedan en el balance de energía? Solamente el delta H y el flujo de calor. En otras palabras, después de haber hecho esas simplificaciones, el balance de energía se convierte en esto, menos delta H más Q igual a 0. Donde Q, si yo hago el despeje, va a ser igual al delta H. ¿Qué es el delta H? El delta H es la variación de entalpía a presión constante. ¿Y cuál es la definición de esa variación de entalpía a presión constante? Es igual a lo siguiente: flujo másico por el calor específico y por la variación de temperatura. Entonces, como el flujo de calor es igual al delta H, para mi intercambiador de calor, el flujo de calor va a ser igual a esta fórmula, MCP delta T, ¿no? El flujo de calor, ¿en qué unidades vamos a determinar? Si estamos trabajando en el sistema internacional, va a estar en vatios. El flujo lleva el puntito, sí. Me olvidé en algunos casos colocar el puntito. Flujo másico en kilogramos por segundo, calor específico, el CP, calor específico a presión constante, Julio sobre kilogramo por Kelvin.
El delta T, variación de temperatura, que también va a estar en Kelvin, unidades absolutas, ¿no? Eso por un lado. Del balance de energía, entonces ya tengo una fórmula que voy a poder utilizarla para realizar diseños y resolver problemas sobre intercambiadores de calor. ¿Qué más debo hacer o qué análisis más debo hacer? Debo analizar el delta T. El delta T. Y hago un análisis para corriente paralela y para contracorriente. ¿Qué pasa cuando el fluido está en corriente paralela? Si yo ubico el fluido caliente es el que está entrando a mayor temperatura y se va a enfriar. Por eso coloco esta flechita, ¿no? Va a entrar a T1 a una temperatura mayor y se enfría y llega hasta T2. Baja la temperatura. En cambio, el fluido frío va a entrar a una temperatura T1 minúscula, pero va a aumentar su temperatura a la salida, ¿no? La transferencia de calor se va a dar en este sentido, ¿no? Del fluido caliente al fluido frío. Y como es corriente paralela, la dirección del flujo de calor, fíjense la flecha, ¿no? Es en el mismo sentido. Es como si hubiese separado a mi intercambiador de calor en esta línea vertical que he trazado como punto 1 y esta otra línea vertical como punto 2. Y solamente me estoy concentrando en las temperaturas, ¿ya? Entonces, eso en corriente paralela. Ahora, en fluido a contracorriente, ¿qué pasa? En fluido a contracorriente, uno de los fluidos va a ir de izquierda o va a fluir de izquierda a derecha. En este caso, el fluido caliente está entrando con una mayor temperatura y sale con una menor temperatura, T2. El fluido frío va a circular en contracorriente, es decir, en sentido contrario al otro fluido. Va a ingresar con temperatura T2 y va a salir con una temperatura más caliente, T1, ¿no? De la misma manera, ubico de mi intercambiador de calor, del esquema del intercambiador de calor, el punto 1 y el punto 2, para tener acá las temperaturas que tienen como subíndice 1 y acá las temperaturas que tienen subíndice 2. Ahora, ¿a qué va a ser igual el delta T? Recuerden que en la anterior clase y ahora al principio les volví a repetir, ¿no? Que el delta T, el más exacto, y para diseño, el cual voy a utilizar va a ser el delta T logarítmico. ¿A qué es igual este delta T logarítmico? A la diferencia de temperatura, ya sea en corriente paralela o en contracorriente. Es decir, T1 menos T1 minúsculo, más T2 menos T2 minúsculo, sobre el logaritmo natural de esto que tengo acá, T1 menos T1 minúscula, sobre T2 menos T2 minúscula. De esa manera voy a calcular el delta T logarítmico. Hasta ahí, una aclaración más. Entre los intercambiadores de calor que tienen fluido a corriente paralela y contracorriente, el más eficiente e inclusive de todos los tipos de intercambiadores de calor, según bibliografía, se dice que es el fluido a contracorriente, el más efectivo, donde existe mejor transferencia de calor. Y en estas gráficas podemos ver algo. Ustedes fíjense acá, por ejemplo, el fluido frío está saliendo a una temperatura T2, pero es menor a la temperatura de salida del fluido caliente, ¿no? Está por debajo. En cambio acá, si ustedes se fijan, el fluido caliente está saliendo a una temperatura T2, pero el fluido frío se puede calentar, fíjense, más de esta temperatura T2, puede subir más inclusive que la temperatura de salida de mi fluido caliente, ¿no? Entonces es más efectivo, más eficiente la transferencia de calor cuando mi intercambiador de calor está funcionando a contracorriente, ¿ya? Entonces, de esta manera definimos el delta T logarítmico que lo vamos a utilizar. Resolveremos entonces algunos problemas sobre intercambiadores de doble tubo. Solo con estos vamos a trabajar, el corriente paralela y corriente continua, ¿no? Dice este primer problema. Un líquido fermentado se bombea a razón de 2000 kilogramos por hora a 30 grados Celsius a través del tubo interno de un intercambiador de calor de tubos concéntricos, en el que se calienta hasta 70 grados Celsius. Está entrando a 30 y sale a 70. Mediante agua caliente que entra por la sección anular a 95 grados Celsius y sale a 80 grados Celsius.
El calor específico del líquido fermentado es 0,966 kilocalorías kilogramo grado Celsius y el del agua es 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. Para flujo en paralelo, o sea, ahí me está diciendo qué tipo de intercambiador voy a diseñar. Determine, me dice, me pide que determine la cantidad de agua necesaria para calentar el líquido fermentado. Y en el inciso B me dice el área de transferencia de calor dado un coeficiente global de transferencia de calor para el sistema de 500 calorías hora metro cuadrado grado Celsius. Entonces el problema ya está planteado. Lo primero que tengo que hacer es hacer mi esquema. Y en el esquema voy a dibujar el intercambiador de calor. Voy a dividir en estas dos secciones, 1 y 2. Y tengo que identificar por dónde está entrando el fluido frío y el fluido caliente. Acá me dice que el líquido fermentado está pasando de 30 a 70 grados y está en el tubo interno. Entonces, el fluido frío va a estar entrando por la parte interna, ¿no? Entra a temperatura T1 minúscula, 30 grados Celsius y sale a 70 grados Celsius. El fluido caliente está en paralelo con el fluido frío. Entonces va a entrar también por la izquierda y va a salir por la derecha. ¿Pero a qué temperatura entra? A 95 grados Celsius, T1 mayúscula. Y sale a 80 grados Celsius, T2 mayúscula. Ya tengo el esquema que me identifica mi fluido frío, mi fluido caliente y sus temperaturas. ¿Qué datos más tengo que registrar? Para el fluido frío, que es el líquido fermentado, tengo el flujo másico, 2000 kilogramos por hora. T1 y T2, que ya lo tenemos en la gráfica, pero lo volví a anotar acá. Y el calor específico del líquido fermentado, 0,966 kilocalorías kilogramo grado Celsius. Para el fluido caliente, que es el agua, está entrando a una temperatura de 95 y sale a 80 grados Celsius. Tengo su calor específico, que es 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. Por si acaso, si no les da, si en un problema no se les da el dato del calor específico del agua, es 1, ¿no? Una kilocaloría kilogramo grado Celsius. ¿Qué me pide? Me está pidiendo determinar el flujo másico del fluido caliente del agua y el área que va a tener ese intercambiador de calor. Pero adicionalmente me da como un dato el coeficiente global de transferencia de calor, que son 500 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. Ya tengo toda mi información organizada. Ya he hecho el esquema con fluido frío y fluido caliente. Ahora empiezo a hacer los cálculos. Voy a determinar el flujo de calor del líquido fermentado. Q va a ser igual a MCP delta T. ¿Qué M voy a tomar? La del líquido fermentado, 2000 kilogramos por hora. Su calor específico, 0,966 kilocalorías kilogramo grado Celsius. Y la diferencia de temperaturas, 70 menos 30. De ahí obtengo que el flujo de calor es igual a 77.280. Yo voy a usar 77.280 kilocalorías por hora. Ya tenemos el flujo de calor, o ya hemos determinado más bien el flujo de calor con el líquido fermentado. Ahora voy a determinar el flujo másico que me pide, el flujo másico del agua. Para eso voy a determinar el flujo de calor, pero con el agua, MCP por el delta T. Recuerden que estos flujos de calor son lo mismo, ¿no? Tienen el mismo valor. Entonces despejo de esta ecuación de calor, M mayúscula. ¿Qué temperaturas voy a utilizar? Las temperaturas del fluido caliente, ¿no? Entonces despejo M mayúscula, mi flujo másico del agua. Esto va a ser igual al flujo de calor Q sobre el CP T1 menos T2. Y hago el reemplazo. El flujo de calor es 77.280 kilocalorías por hora. El calor específico del agua es 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. Y la diferencia de temperaturas, 95 menos 80 grados Celsius. Acá se simplifican mis unidades y el flujo másico que obtengo es 5.152
kilogramos por hora. Ese es el flujo másico del agua o para el agua, ¿no? Y hasta ahí hemos respondido el inciso A. En el inciso B me pide, ¿dónde está? El inciso B me pide el área del intercambiador de calor. Entonces, para determinar el área, voy a utilizar la fórmula o la ley de enfriamiento de Newton, pero genérico. El flujo de calor es igual al área por el coeficiente global de transferencia de calor por el delta T logarítmico. Lo he encuadrado porque esta es otra ecuación que también vamos a utilizar, ¿ya? De esta ecuación, ¿qué es lo que voy a determinar? El área, lo que me están preguntando el problema, el área. Eso va a ser igual al flujo de calor sobre el coeficiente global y por el delta T logaritmo. ¿Qué datos ya tengo en esta ecuación? Tengo el flujo de calor, el coeficiente global de transferencia de calor, me da como dato el problema. Me falta determinar el delta T logarítmico. Y para eso hago este esquema. ¿Con qué información? Este esquema hago con el fluido caliente y el fluido frío. El fluido caliente está entrando a 95 y sale 80. Eso anoto. Entra a 95, sale 80. El fluido frío, como está en corriente paralela, entra a 30 y sale a 70. Y anoto también eso, de 30 a 70. ¿No? Este es el punto 1 o el sector 1 y este es el punto 2 o sector 2. El delta T logarítmico, aquí es igual. La fórmula que la hemos anotado anteriormente y la anterior clase también. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Y determino ese delta T logarítmico. T1 mayúscula, 95, menos T1 minúscula, 30, más T2 mayúscula, 80, menos T2 minúscula, 70, sobre el logaritmo natural de lo mismo. Esto entre esto, ¿no? De esa manera obtengo el delta T logarítmico igual a 29,38 grados Celsius. Ya tengo este dato que me faltaba. Con eso ya puedo determinar el área. El área va a ser igual a ¿qué? El flujo de calor va a seguir